Hola queridos hermanos y amigos, qué gusto que estén con nosotros nuevamente en estos devocionales leídos que estamos haciendo para ustedes en el libro Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio del Dr. Sinclair Ferguson. El día de hoy estamos teniendo nuestro devocional número 5 y antes de comenzar, recuerden, les invito, pueden compartir estos devocionales con quien ustedes gusten, que sean de edificación también para otras personas, y también pueden suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Ahora sí, vamos allá. El día de hoy el devocional lleva por nombre El Arquegos, y más adelante observaremos por qué el nombre. Nos dice nuestro devocional: dado que la carta a los hebreos urge específicamente a los cristianos a que consideren a Cristo Jesús, Hebreos 3:1, no es de sorprender que el autor lo describa de más de una docena de formas distintas. Jesús es Hijo, capítulo 1, versículo 2, Señor, capítulo 2, versículo 3, Apóstol y Sumo Sacerdote, capítulo 3, versículo 1, Cristo, capítulo 5, versículo 5, Autor de la salvación eterna, capítulo 5, versículo 9, un sacerdote según el orden de Melquisedec, capítulo 7, versículo 11, descendiente de Judá, capítulo 7, versículo 14, ministro del tabernáculo verdadero, capítulo 8, versículo 2, mediador de un nuevo pacto, capítulo 9, versículo 15 y 12, 24, el mismo ayer, hoy y por los siglos, capítulo 13, versículo 8, y el gran pastor de las ovejas, capítulo 13, versículo 20. Pero ¿acaso el más intrigante título para Jesús en esta carta sea autor? A él se lo llama autor de la salvación y autor de la fe, en el capítulo 2, versículo 10 y capítulo 12, versículo 2. Este título posee amplias connotaciones. La palabra griega traducida por autor es arquegos. Expresa la idea de un líder, alguien que va a la cabeza de un grupo abriendo camino para los demás. Pensemos en un escuadrón de comandos operando en una guerra en la selva. Ellos descubren que el camino está bloqueado por una honda garganta. La situación es demasiado urgente para buscar un rodeo. Su comandante logra tirar una cuerda hasta el otro lado y anclarla. Luego arriesga su vida al cruzar en primer lugar, una mano tras otra. Él asegura la cuerda permanentemente. Crea un puente. Ahora el camino está abierto para que sus hombres crucen hasta el otro lado. Este es un tenue e inadecuado reflejo de lo que quiere decir el autor de Hebreos al llamar a Jesús el arquegos o autor de nuestra salvación. Nuestro Señor es el pionero de nuestra salvación mediante su sufrimiento. Él lleva muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Arquegos, primero y segundo. Adán fue el primer arquegos. Él estaba llamado a guiar a la raza humana en obediencia, mediante prueba, al destino de la gloria. Él pecó y fracasó, quedando excluido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Este mundo se convirtió en una selva donde el hombre y Dios, el hombre y Satanás, el hombre y la mujer, el hombre y las bestias, el hombre y su medio ambiente, el hombre y su hermano, todos ellos se han ensarzado en hostilidad. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 19 y capítulo 4, 1 al 12. Jesús vino como el segundo arquegos, el segundo hombre representante. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47. Él entró en la selva. Él irrumpió y sometió en ella a toda oposición a Dios. Él se hizo cargo de la solemne maldición de Dios, Génesis 3, 14 al 17, y abrió el camino hacia la presencia de Dios para todos los que creen en Él y lo siguen, Hebreos capítulo 10, 19 al 20 versículos. El Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana y entró en nuestro entorno caído y devastado por el pecado. Él vivió una vida de obediencia perfecta para la gloria de Dios. Al sufrir el juicio de Dios contra nosotros en la cruz,
Él experimentó la maldición divina. Ahora, la bendición y la restauración divinas fluyen hacia nosotros por el camino de gracia que Él ha abierto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Regreso al futuro. Para hacer el arquegos de tal salvación, el Hijo de Dios tuvo que empezar por el principio. En el vientre de la Virgen María, Él tomó nuestra carne. Aquel que sostiene todas las cosas tuvo que encarnarse primero como un embrión, pequeño, frágil, dependiente de su madre para su sobrevivencia física. Al hacerlo, el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra, de manera que aunque Jesús era el fruto del vientre de ella, Él era el santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Desde el momento mismo de su concepción. En Jesús, Dios empezó de nuevo por el principio. En un mundo en el que el pecado nos infecta a todos desde la matriz, Salmo 51, 5, no era posible comenzar con un hombre maduro. Nuestro Señor tuvo que comenzar su obra en la oscuridad prenatal, madurar a través de cada etapa de la vida en perfecta comunión con su Padre y luego morir en la más densa oscuridad que lo envolvió en el Gólgota. Jesús fue el único niño que normalmente haya crecido en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2:52. Sin embargo, ello no ocurrió en un Edén exuberante con padres perfectos. Fue en una familia obrera, en la que aún aquellos que lo amaban no siempre lo entendían. Más tarde, siendo un hombre maduro de 30 años, confrontó al tentador, pero no en un jardín frondoso, apoyado por sustento humano, ni acompañado por bestias que se sometieran al nombre que él les daría, como en Génesis 2, 15 al 22. No, Jesús tuvo que abrirse paso por el agreste desierto que había creado el pecado humano. Debilitado por el hambre y la sed y rodeado de bestias salvajes, tuvo que resistir a Satanás. No obstante, venció a su enemigo, quien, como una serpiente, se alejó a rastras de la santa presencia de Jesús, sometido por la orden de su vencedor. Vete, Satanás. Mateo 4:10. Después de una vida de obediencia, el capitán de nuestra salvación, aunque torturado y azotado, con su muerte sacrificial superó cada obstáculo que impedía el paso a la comunión con su Padre. Él llevó nuestro pecado. Él murió a su dominio y de esa forma derrotó a Satanás. Con su resurrección venció a la muerte, abriendo un camino nuevo y vivo a la santa presencia de Dios para todos los que creen. Hebreos 10:20. Del vientre a la cuna, del desierto al Gólgota, de la tumba al trono, nuestro Señor Jesús abrió un camino de gracia. Él es nuestro arquegos. Es por eso que podemos cantar con Charles Wesley: hoy subimos a donde Cristo ha guiado, siguiendo a nuestro jefe exaltado. Hechos como Él ascendemos. Nuestra es la cruz, la tumba, el cielo. Viva el Señor del cielo y la tierra. Que ambos te rindan adoración a ti, victorioso, hoy te aclamamos. Viva la resurrección. Hermanos, aquí termina nuestro devocional leído. Como comentario final, hermanos, es algo interesante y profundamente hermoso poder observar esta palabra que nos trae aquí el autor del libro, que también quiere decir el autor, el arqueos, aquel que se dio por su creación, fue el autor de la creación. Fíjate esta relación de palabras. Aquel que se dio por su creación fue aquel que creó. Esto es algo interesantísimo, hermanos, desde el aspecto que observamos. Porque así como entendimos en el devocional anterior sobre la humanidad de Jesucristo,
Hablamos en particular la necesidad de la encarnación, que era necesario que el Hijo de Dios se encarnase para ser igual, solamente que sin pecado, por aquellos o igual a aquellos hombres a los cuales sustituiría en esa cruz. Ahora observamos, hermano, las maravillas del Señor cuando nos habla acerca de Jesucristo. Dice, fíjense, estos nombres que ofrece solamente en hebreos. Dice, Jesús es el Hijo, el Señor, el apóstol y sumo sacerdote. Es el Cristo, el autor de la salvación eterna, un sacerdote mejor, según el orden de Melquisedec, descendiente de la tribu de Judá, ministro del tabernáculo verdadero, mediador de un nuevo pacto, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el gran pastor de las ovejas. Es algo interesante observar todos esos títulos de Jesús. Podríamos pasar horas y horas hablando en perspectiva de cada uno de esos títulos que bien le quedan a la perfección a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios, aquel que nos ha permitido tener una relación con Dios Padre, aquel que es ministro del tabernáculo verdadero, que nosotros somos ese tabernáculo, nosotros somos ese templo en el cual ahora habita el Señor. Es mediador de nuevo pacto y nos recuerda ese pasaje también que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres que solamente Jesucristo hombre. Y nos lleva por último a pensar también esto. Él es el primero, es el postrer, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, si Él es el autor, déjame llevarte este pensamiento final. ¿Conocerá acaso acerca de tus problemas? ¿Conocerá acaso acerca de tus necesidades? ¿Te entenderá siquiera algo acerca de tu situación? La respuesta es un absolutamente. Él no solamente te hizo, Él te diseñó. Él pensó las cosas para contigo. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó, no por cosas buenas que hayamos hecho, sino por lo bueno y bondadoso que Él es, como dice Pablo a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, si Él es el autor, Él conoce nuestras necesidades. ¿A quién iremos? Dijeron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, hermanos, que nos quede esto en nuestra mente, en nuestros momentos más difíciles. ¿A quién iremos? ¿Quién puede conocernos más? ¿Quién sabrá acerca de nuestras necesidades y nos podrá ayudar? ¿Quién en verdad podrá discernir los corazones de nosotros? Bueno, la Escritura nos dice, y el autor de este libro en este devocional nos lo recuerda, que es el autor de la vida, el que puede enseñarnos acerca de nuestra vida. Apenas estaba leyendo, ¿verdad? Me gusta meterme a algunas páginas donde venden libros y hay una página en particular, ¿verdad? Que vende libros de todas índoles, cristianos, déjeme agregar unas comillas ahí, porque los títulos no son muy buenos, la verdad. Hay que expulgarle mucho para encontrar un buen libro ahí de escritores que conozco. Pero había uno que me llamó la atención que decía que para conocer bien a Dios, tú necesitas conocerte a ti primero. Y la verdad es que esto es una mentira. La verdad es que eso era un humanismo y un antropocentrismo egoísta. ¿Cómo podemos conocer al autor de las cosas cuando nos miramos a nosotros mismos? Seres limitados, seres con carencias, dañados por el pecado. No podemos nosotros conocer a Dios observándonos a nosotros. Sin embargo, lo que he aprendido a los años de estudio es que si quieres conocerte a ti, tienes que conocer a Cristo, porque Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Antes de la fundación del mundo, Él nos conocía. De manera, hermanos, que si queremos nosotros saber acerca de nosotros, tenemos que conocerlo a Él primero. ¿Y quién más? ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna?
Así que, hermano, te animo a seguir adelante. Y te invito que si tú estás pasando por alguna situación, algún pensamiento, alguna necesidad, no pienses externamente en alguien más. Piensa en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro arquegos. Espero, hermanos, que este devocional haya sido de bendición para ti. Te animo a seguir adelante y poder continuar escuchando también los próximos devocionales. Que el Señor te bendiga. Mucho ánimo. Adiós.